Hace mucho tiempo hay señales claras de que se necesita que entre más oferta en generación porque las curvas de demanda y de oferta se están achicando. Nosotros hemos venido históricamente siendo un país, no solamente en el caso de la energía, también en el caso de las telecomunicaciones y en otros sectores estratégicos, un país administrado por el Estado. El problema es que el Ecuador no puede ser 100% una cosa. Tiene que haber un espacio mixto, un espacio de cooperación mixto. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa, o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, acaba de pasar el primer trimestre y ese es un periodo caracterizado porque las empresas listadas en bolsa se reúnen en sus asambleas y le cuentan a los accionistas cómo les fue. Tuviste tu asamblea de Celsia, tuvimos nuestra asamblea de Celsia, fue muy divertida. Lanzamos unas iniciativas muy interesantes para que ese precio fundamental, ese valor fundamental de Celsia se vea en el precio de la acción y yo creo que fue bien recibido. ¿Cómo evalúas ese momento de la asamblea, Ricardo? Sí, uno se siente como si hubiera pasado 2 o 3 camiones por encima después de salir de las asambleas porque les trabajamos mucho, las preparamos mucho y salió muy bien. Lanzamos Energizarse para que los que nos estén oyendo se puedan tratar de atear un poquito más. Pero Gonza, en las entrevistas o en las ruedas de prensa que uno típicamente da pues, a los medios económicos, nos preguntaron mucho por el tema del riesgo de apagón, que sigue generando mucho ruido en Colombia. Hace mucho tiempo hay señales claras de que se necesita que entre más oferta en generación, porque las curvas de demanda y de oferta se están achicando. Y dicen que ya pues a partir del año entrante vamos a tener problemas si llegaran veranos fuertes o si llegara un próximo niño. Se viene la nueva subasta, ya la anunció el gobierno, estamos felices de que se estén moviendo ese tipo de cosas para ver si se lo soluciona el problema. Pero pensando en eso, nos cae este invitado tan especial, ¿no te parece? Así es, Ricardo. Vamos a ver qué pasó en Ecuador, nuestro país vecino, que a los ojos de Steve Gamboa, que es un abogado especialista en derecho público, derecho corporativo, además tiene mucha experiencia en sectores estratégicos, especialmente energía. Él es socio y lidera el área de recursos naturales de la firma Pino Elizalde de Ecuador, asesor de empresas, pero lo conocimos porque el año pasado estuvo aquí en Colombia en uno de los congresos de uno de nuestros gremios de Acolgen y nos contó lo que había pasado en Ecuador y lanzó como una especie de bandera roja diciendo, señores de Colombia, ojo, porque a ustedes les puede pasar lo mismo. Y yo le respondería, no, Steve, ya a nosotros nos pasó eso en los años 90, hace 30 años. Así es. Y es muy triste que pues países vecinos no nos miremos y no aprendamos de lo que está pasando. Estamos interconectados, nos podemos, dijéramos, vender energía, Pero pero muy sigue pasando, poquitica. sigue pasando. Entonces dijimos, Steve tiene que estar con nosotros en Aquí se habla de energía. Steve, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para contarnos lo que pasó y empecemos por describir lo que pasó en Ecuador. Bueno, saludos, saludos, qué enorme gusto, gracias por la invitación. Muy complacido de conversar con ustedes y recuerdo con mucho aprecio ese espacio justamente en Acolgen que tuvimos el año anterior, un pequeño debate ahí con el representante del ministerio, que claro, cuando uno está en otro país tiene la ventaja de poder ser un poco más sincero en las reflexiones. A ver, ¿qué pasó en Ecuador? Mira, hay que hacer un poquito de historia sin irnos tan atrás. Nosotros Perfecto. ya fuimos un país deficitario en energía. Ya vivimos lo que es tener apagones por muchas horas al día. Cuando yo era muy joven, años atrás, lógicamente, tuvimos incluso lo que se llamó la hora Sixto, porque un presidente nuestro, Sixto Durán Ballén, decidió adelantar el reloj una hora porque el tema de los apagones y la generación y el consumo por horarios ya existía. Entonces ya tuvimos la hora Sixto, ya tuvimos apagones, ya tuvimos dependencia hidroeléctrica. Éramos un país térmico, recordarán, si no vale Ecuador 20 años atrás, nosotros 30 años atrás, nosotros éramos un país térmico netamente de generación. Luego tuvimos la construcción de la central hidroeléctrica Pauta, que cambió nuestra matriz de generación energética y que inicia durante uno de los periodos
en los que estábamos todavía gobernados por generales, por un tema de dictaduras que en Ecuador no fueron tan, digamos, reconocidas ni tan complejas como en otros países de la región. Pero volvimos a tener apagones en el 97, en el 95, y hemos tenido una historia con los apagones, una historia tóxica con los apagones. En la administración del presidente Correa se da un giro a esta discusión y se decide construir hidroeléctricas, muchas hidroeléctricas, particularmente algunas, como el caso de Cobalcó, Sinclair, muy grandes, Muy grande, ese es el eh, 25% muy, del sistema, ¿no? por supuesto, muy, muy grandes, Wow. que además resolvieron el problema de la generación. Pasamos de ser un país deficitario que compraba energía a Colombia, que compraba energía a Perú, que tenía generación térmica a nivel de barcazas, algo digamos, un poco técnico, y pasamos a ser un país que generaba suficiente hasta para exportar. Y exportábamos a Colombia, y exportábamos a Perú, energía que por tema de administración de embalses requería generarse y que se vendía por un precio muy barato. Esto nos volvió muy confiados, ¿no? Viene el cambio de gobierno, viene el cambio de administración, hemos tenido 3 gobiernos entonces hasta para acá, el presidente Moreno, el presidente Lazo y el presidente Noboa, y estas administraciones, sobre todo la del presidente Moreno, decidieron invertir más en en el sector de energía térmica. Ahí viene un poco una combinación de factores, ¿no? El tema económico, disponibilidad de recursos, viene por otro lado también un poco... Steve, una claridad. Es muy importante porque los oyentes acá en Colombia están acostumbrados a un mercado en donde el sector privado es un protagonista determinante en la Oh, expansión en generación. Ese contexto es, fíjate, son decisiones políticas, es porque el sector de generación, mejor dicho, el sector eléctrico fue considerado en algún momento estratégico por el gobierno ecuatoriano y es completamente estatizado. No hay prácticamente tienes, participación del sector privado. Tienes toda la razón, ese es un dato importante. Nosotros hemos venido históricamente siendo un país, no solamente en el caso de la energía, también en el caso de las telecomunicaciones y en otros sectores estratégicos, un país administrado por el Estado. Sí. Y esto tuvo un punto de inflexión allá por el 98, con la Constitución del 98, donde se pretendía privatizar al sector energético. El tema no logró desarrollarse. Parte de las realidades para que no se pudo desarrollar es que, lo comentaré brevemente en algún punto de la conversación, no hemos ofrecido al segmento internacional la certeza, la seguridad jurídica que es vital para poder atraer inversiones. Y esa debilidad que hemos tenido no logró que la privatización madure. En el 2008 la nueva constitución que sigue vigente hasta hoy, ya no solamente reconoce que los sectores estratégicos son administrados por el Estado central, sino que también son ejecutados por el Estado central. Y esto tiene una particularidad. La iniciativa privada, según la misma Constitución, es excepcional. O sea, excepcionalmente debe haber iniciativa privada. La regla general debe ser que sea el sector público quien administre. Entonces, hoy, en el sector energético, igual que pasa en alguna medida en el sector petrolero, en el sector de generación energética, el 95% de la matriz de generación, si no más, es pública. La transmisión es 100% pública y la distribución y comercialización final es 100% pública. Upa. Esto tiene ventajas y desventajas. Sí, 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 tremendo. Entonces, Steve, ¿y cómo determinan las tarifas? eso te iba a comentar. Entre las ventajas está que no hay un mercado libre que haga que el consumidor tenga una diferencia en el costo de tarifas, y que esto pues además complique, digamos, su calidad de vida, siendo que en el Ecuador y por tema de Naciones Unidas el acceso a la energía es un derecho humano. Pero por otro lado, en cambio, la tarifa se vuelve un componente político de la mesa en la discusión. Y entonces es poco atractivo un gobierno que sube la tarifa energética, porque tiene que subírsela a todos y por Claro. segmentos. Desafortunadamente en Ecuador nuestra tarifa ya es deficitaria. La tarifa que pagamos los ciudadanos y que pagan las industrias ya es deficitaria, y lo era en un muy pequeño margen cuando la generación energética estaba vía hidroeléctrica hasta el 92%, que llegó a estarlo allá por el 2023. Pero hoy, que tenemos una matriz compartida donde el peso hídrico ya está alrededor de 75 y el resto viene de térmica, y gran parte de esa energía viene también de la compra de energía de los países vecinos, particularmente a Colombia, ya la tarifa que era
ligeramente deficitaria y que ese déficit se volvía un componente social. Hoy es enormemente deficitaria. Y la tarifa la debe definir la Agencia de Regulación y Control de la Energía, pero que es un ente público en el cual el presidente de su directorio es el ministro de turno. Entonces, se Imagínate. volvió una discusión política. El gobierno actual, lejos de subir la tarifa como consecuencia de esta situación compleja que llegamos a tener apagones de 14 horas y que en media eran 8 horas diarias, con impacto en industria, la seguridad, etcétera, el gobierno lo que hizo fue ceder energía gratuitamente y entonces le ha dado a todos los ciudadanos a cierta cantidad de kilovatios, un cupo de energía no pagada para compensar y un poco alivianar los efectos de los apagones, pero claro, poniendo toda esa presión sobre el sistema de generación energética y sobre el sistema energético en general. Steve, Entonces hemos tenido... eso, perdóname, Claro, eso fue exactamente igual a lo que nos pasó en Colombia. La Es Junta decir, Nacional de la Tarifas Junta Nacional de de los Tarifas, años 90 aquí en Colombia. que claro, ¿qué político tiene el incentivo de poner una tarifa que cubra el costo de servir a los clientes? Imposible, nunca tiene ese incentivo. Y lo otro, éramos completamente estatizados y todos los proyectos de generación pues costaban unos dinerales. O sea, pues que no había, o sea, el costo por kilovatio de esos proyectos era altísimo. Y imagínate que la deuda externa de Colombia, Steve, el 30-35% de la deuda externa de Colombia era de cuenta del sector eléctrico. Porque no, imagínate, no, era una cosa insostenible. Sí. Igualito la descripción que hace de lo que nos pasó hace 30 años. Steve, entonces ya Pero- llega el fenómeno del Niño del año pasado en ese panorama que nos estás describiendo con el problema en el parque térmico que estaba vetusto, como tú mismo lo dijiste, dependencia de las hidroeléctricas. Aquí mismo sentimos ese fenómeno del Niño del año pasado y afortunadamente el sistema había hecho muchos cambios y lo pudimos soportar. Pero ¿qué pasó entonces en el Ecuador a partir del mes de abril del 2024? Bueno, tuvimos, mira, parte de hemos tenido un componente político en esta discusión. El presidente Lasso tuvo que terminar su mandato de manera anticipada, haciendo lo que se llama muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea y él entregando el gobierno. Por supuesto, había razones políticas para eso, pero el descontento popular que generaba esta medida venía en gran parte por la falta de acceso a energía. Ya empezamos los apagones. El gobierno del presidente Noboa es un gobierno que se elige para completar el periodo faltante al del presidente Lasso. Y entonces en un gobierno de tan poca duración, apenas 18 meses, el presidente se encuentra con un país en apagones, con un país estatizado al 100% en la generación energética y con un país que no tenía soluciones de corto plazo, porque lamentablemente no la habían. Yo tuve algunos espacios de conversación, incluso algunos espacios de apoyo con el tema administrativo con el gobierno, y cuando nos decían, por cuál, dame una solución rápida, o sea, necesito algo urgente, es que no la hay, No la hay. porque el tema energético requiere inversiones sostenidas en el tiempo, y es como cuando uno paga el seguro, ¿no? Uno paga el seguro sin saber si lo va a usar y que hace que reniega de pagarlo hasta el día que lo necesita. Pero bueno, las inversiones en el sector energético son idénticas. Uno tiene que tener la capacidad instalada, disponible, no solamente de la parte de equipamiento de generación, también de la parte de disponibilidad del consumo o del insumo que va a ser consumido. Llámese carbón, llámese diésel, llámese búnker. Tengo que tener disponibilidad de la red para que la red en algún punto ya pueda atender y recibir más energía que la que habitualmente recibe cuando no tenemos problemas. Entonces, son inversiones muy grandes. Yo no considero que son inversiones de alto riesgo, a diferencia de otros segmentos. Son inversiones necesarias, Sí, que por supuesto tienen un peso en la tarifa. ¿Y cómo reduces ese riesgo para el inversionista? Traduciéndolo a la tarifa. Pero como les decía, la tarifa, pues si es componente político y no tiene un análisis, digamos, técnico, solamente es muy complicada. Y en Ecuador pasó. El gobierno decidió, como te digo, no solamente no subir la tarifa, sino entregar energía gratis a un gobierno que tiene que reelegirse eventualmente en las nuevas elecciones. Y pues, por supuesto, pues la popularidad hubiera pagado un precio muy alto si la tarifa se hubiera actualizado. Pero eso es un defecto de que el sistema sea estatizado. así es. El mercado tiene que entrar, el mercado tiene que entrar y la tarifa va a ser un componente de discusión vital. Les decía que uno de los problemas para que la inversión extranjera en energía entre a Ecuador es que no hemos sido un país seguro jurídicamente hablando.
Esa es una realidad. Tenemos Ajá. un riesgo país muy alto y tenemos un antecedente de arbitrajes internacionales, sobre todo en el tema petrolero, que no nos hacen un socio ideal en la discusión. Pero además, si la tarifa va a ser fijada por Estado y no va a responder a temas técnicos económicos, ¿quién va a venir a invertir a pérdida? Nadie, Y, nadie. yo, y ahí está el problema. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante con la Asamblea Nacional de aprobar 2 leyes enfocadas en reducir o en incrementar la capacidad de generación, pero el incremento de generación ha sido mínimo desde el sector privado y va a seguir siendo mínimo y va apalancado realmente a aprovechar estos beneficios puntuales para segmentos industriales. Pues yo industrial, yo grupo de industriales, voy a montar un negocio de generación hídrica, por ejemplo, o de generación fotovoltaica, quizás eólica, pequeño para atender nuestra necesidad, lo cual nos da ciertos beneficios tributarios y demás, pero eso tiene un impacto mínimo, si no ninguno, dentro del gran sistema eléctrico nacional y dentro de la red nacional de generación. Porque ¿quién va a venir a invertir si la tarifa me la pone el Estado y es fija? Así es. Estamos mejor dicho, viviendo un déjà vu con lo que tú lo comentas. Muchos de los que nos escuchan hoy quizás no estuvieron presentes en el apagón, Gonzalo, y no se acuerdan de lo que era vivir. Nosotros tuvimos 11 horas en promedio de apagón diarias y eso genera unas distorsiones enormes. Entonces, a pesar de que se tenían unas tarifas muy bajas, en esos 11 meses el costo para los hogares de poder, digamos, subsistir con los cambios de rutinas, compré velas, baterías, linternas, generadores, los cambios que había que hacer en la vida. Y ahorita, hablando con Steve fuera de micrófono, el impacto económico que eso tuvo. Ahí estaba leyendo algunos documentos en Ecuador, calculaba, no sé, el gremio allá como de industriales, Steve, de que el costo horario era de $12 millones y ahorita me comentabas también que se generó un desempleo enorme. Entonces, uno tiende a mirar esto como a 30.000 pies de altura, pero el impacto para el cliente, para esa familia que tuvo una tarifa subsidiada, en esos periodos de apagón devuelven prácticamente todo. Así es. Y con un riesgo muy grande por el tema de desempleo y de O una pérdida. familia que tiene un miembro de ellos que en Colombia pasó mucho, niños quemados, madres de familia quemadas con el cocinol, que era un combustible que se usaba para cocinar. Entonces, ¿cuál tarifa barata ante una persona que pierde su salud? Las tarifas tienen que ser competitivas, Steve, y no competitivas a sombrerazos, porque alguien tiene que pagar la factura. Alguien tiene que pagar, se paga con impuestos la factura al final. Y nosotros argumentamos mucho acá en Celsia que las tarifas tienen que ser competitivas y la competencia en generación por privados. Y aquí tenemos un sistema mixto. Aquí pueden haber públicos compitiendo, privados compitiendo, empresas mixtas. Nosotros incluso somos una gran APP porque nosotros tenemos 2 socios públicos grandes en Celsia Colombia que tienen el 35% de la compañía, 34% de la compañía y el sector privado tiene el 65% y la gestionamos como sector privado. Pero funciona muy bien, pero si uno tiene competencia para vender energía, pues la tiene que vender un poquito más barata, ¿sí o no? Entonces, ¿qué opinas de eso, Steve? Acá uno de los debates intensos que hay con la tarifa es que si yo quiero abrir el mercado para privados y yo como Estado quiero poner la tarifa y la tarifa va a tener un componente político y no solo un componente técnico-económico, entonces lo que va a pasar es que necesitamos subsidiar la tarifa. O sea, tengo que completarle la tarifa al privado y al privado no le gusta el subsidio. Así Al es. privado le gusta competir. El privado no va a un país a hacer una inversión pensando en subsidio, pero cuando tú entras a un país invirtiendo y tu única forma de ser rentable es tener subsidios del Estado, para ti como privado no solo no es agradable, para ti como privado es un mal efecto de eficiencia. Uh-huh. No te hace más eficiente, no te va a hacer más eficaz, no va a hacer que sigas invirtiendo de manera dinámica para ser más competitivo. Entonces no puede ser una tarifa subsidiada, tiene que ser una tarifa competitiva. Acá hoy eso es imposible. Yo no soy un enemigo de la visión estatal. Honestamente, yo creo que es importante que el Estado sea un actor necesario, es necesario en estos espacios, porque cuando solamente es mercado, en cambio es difícil llegar a todos los ciudadanos y respetar esta figura de derecho humano de acceso a la energía, como hay acceso a las comunicaciones, como hay acceso al agua. El problema es que el Ecuador no puede ser 100% una cosa. Tiene que haber un espacio mixto, un espacio de cooperación mixto. Y hay ciudades donde el Estado ya debería liberarse de esta discusión.
porque es que el Estado debe estar presente probablemente en aquellos espacios donde el acceso a energía es complejo, donde las inversiones son más grandes, donde el ciudadano no va a tener, por no representar un mercado importante, quizás acceso a la energía. Pero hay otras en las que el Estado ya debe liderar esta discusión. Claro. Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato. Incluso hay cosas que el Estado debería discutir, que es si yo quiero generar nuevos polos de desarrollo, la vinculación de la empresa privada con los gobiernos descentralizados puede lograr que alcaldías, que prefecturas conviertan provincias o cantones en nuevos polos de desarrollo industriales, de la mano con el acceso a la energía. Entonces hay muchos espacios en los que el sector privado puede venir a participar, pero hoy la regulación, si bien incentiva desde el punto de vista del ingreso al país, no tenemos ninguna restricción para las inversiones en energía, desde el punto de vista de la tarifa, que es la parte práctica, no se va a lograr. Eso va a resultar muy complejo. Y tú decías algo súper importante. La falta de energía, en el caso de Ecuador, no solamente se representó a nivel macroeconómico una pérdida de crecimiento en la economía, una pérdida de pago de tributos, no solamente eso, que tú dices, visto desde arriba y de forma lejana, te dan números que van a verse en el tiempo. No, representó para el ciudadano común una complejidad interminable, una inseguridad interminable. Ecuador no solamente ha venido después de la pandemia del COVID teniendo problemas de salud, también hemos tenido una crisis de seguridad bastante intensa y esto implicó pues que no tener energía te vuelve la vida más insegura, la vida cotidiana más insegura, y hay problemas de calidad de vida relacionados al almacenamiento de alimentos, al almacenamiento de medicinas. Hay costos que tú no tenías planificado en tu vida, no solamente las baterías, solamente las pilas, el consumo, la compra y consumo de diésel para los generadores que tuviste de comprar que no necesitabas, cierre de negocios, pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. Entonces, no es solamente el número macro en lo que Gravísimo, pasó en la sí. economía, es la destrucción de la vida cotidiana del ciudadano, desde que no tenga semáforos en la calle, desde que no sepas a qué hora vas a ir a trabajar, además que el tema de los apagones no estaba programado de manera adecuada por temas de disponibilidad de energía. Entonces, hoy era a las 8 de la mañana, mañana era a las 10, pasado era el mediodía, te levantabas un día sin energía y llegabas a tu casa sin energía nuevamente, chicos en las escuelas, fue muy, muy complejo. Nos demostró la enorme dependencia que tenemos de electricidad y nos demostró una cosa adicional. Si bien el Estado fracasó en el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad porque no invirtió en potenciar y mantener el parque térmico, también nos demostró que ese modelo no es un modelo sostenible en el tiempo. No es un modelo sostenible en el tiempo y que inevitablemente requiere Claro. inversión privada, pero de nuevo, la inversión privada requiere de seguridad jurídica, requiere de apertura, pero sobre todo requiere de una tarifa competitiva. Si no hay Exactamente. tarifas competitivas, la inversión privada, nosotros se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos dicho al ministerio, no importa cuántas leyes cambiemos, solo hay una que tenemos que cambiar. Ujú. Porque al final el inversionista en su análisis incluye el riesgo de los tributos, el riesgo de la salida de la divisa, el riesgo de todo lo va a incluir. Lo que no va a poder incluir es la variable de no poder cobrar lo que necesita para sostener ese riesgo. Y eso, para el sector privado, es un talón de Aquiles que no podría, que no va a permitir que venga. Sí. Hablaste del parque térmico y antes de comenzar la entrevista hacías un análisis que me parece muy lúcido sobre cómo las agencias internacionales están promoviendo solamente la inversión en un tipo de energía loable, más verde, pero que para países como los nuestros, que tenemos recursos muy importantes energéticos como el carbón, como el gas, los estamos teniendo que dejar a un lado, esa energía térmica que es tan importante, es ese, Ricardo, como ese repuesto inflado que tenemos en los carros, que si se nos pincha una llanta, pues ahí lo tenemos. Que ya no es repuesto inflado, Gonzo. Exacto, ya Porque incluso está estamos convirtiendo, sí, usando permanentemente, tanto en Ecuador como en Colombia, el parque térmico. Al exactamente. día a día. Entonces, ¿qué reflexión tienes, ya que has visto ese panorama internacional, sobre hacia dónde se alocan los recursos, se dirigen los recursos de la inversión en tipos de energía? Porque nuestros países tienen otra configuración distinta y además ya tienen unos parques muy limpios energéticamente. Mira, yo acabo de llegar de Panamá. Estuve en Panamá la semana anterior en una semana en el ADR Week que organizó el Centro de Arbitraje de Panamá y estaba discutiendo los arbitrajes en energía que son parte de la naturaleza misma de la actividad energética. Y tomo lo que tú dices. Uno de los problemas que hemos tenido y que no hemos logrado superar a nivel de Ecuador
es que la agenda local del parque térmico y su desarrollo, por ser un país que tiene la administración de la energía estatizada casi al 100%, se volvió una agenda política. Y entonces es mucho más fácil y mucho más atractivo justificar una inversión en un parque eólico, en un parque solar, que en potenciar el parque térmico, ¿no? Viene toda esta Total. discusión de emisiones. Sí, Y yo claro. le decía a la gente, yo le decía a la gente en Panamá que tiene, como ustedes conocen, como una matriz de consumo pequeñita, ¿no? Panamá es como Mm. Guayaquil para nosotros en tema de consumo. No tiene grandes industrias, somos un país de servicios. Yo les decía, si ustedes sacan cuánto CO2 emite a la atmósfera Ecuador, cuánto emite Panamá, con ustedes el caso de cuánto emite Colombia, nosotros somos el 0,01% cada uno de nuestros países, un poquito más o un poquito menos a efecto global. Es decir, si apagáramos Colombia, si apagáramos Ecuador, si apagáramos Panamá, en el tema de emisión de CO2 a nivel global no pasa absolutamente nada. Sí, Y yo no, les no, no explicaba se a dan ellos, cuenta. No se dan cuenta que no nos se daban apagamos. cuenta. Y yo claro, no se dan cuenta, no, es que sería ni una variación de voltaje existía para nosotros. Yo les decía, miren, esto de pensar el CO2 y que nosotros hagamos nuestro parque generador sobre la discusión del CO2, es como la persona que está con 25 males encima, ¿no? Con temas de salud complejos, con temas de corazón, con todas las enfermedades encima, y el doctor le dice, usted lo que tiene que hacer es contar las calorías. Si usted cuenta las calorías al momento de comer, usted se va a curar. Mire, tiene que comer hasta 100, 200, y uno dice, está loco, pues, o sea, es que todo este aparataje, toda esta persona con 20 enfermedades distintas, no se cura contando calorías. Es decir, nuestro problema de generación eléctrica y de sistema energético no se va a resolver contando CO2. No tiene sentido, peor en un país como este. Yo le explicaba a los panameños esto. Les decía, lamentablemente, a la interna de nuestros países, los políticos han decidido convertir esta discusión en un tema de visión personal, de visión política, de visión partidista, y no en un tema técnico. Pero ni contando lo que tú me preguntabas, que es fundamental, esto no solo le pasa al nivel individual de cada país. Esto se ha convertido en una agenda lamentablemente internacional que se nos impone vía convenios, porque además nuestros países, Colombia, Ecuador, Panamá, no sé si lo hace igual, pero particularmente Ecuador, tiene esta costumbre de adherirse a cuanto convenio internacional en materia ambiental aparece, sin perjuicio de que sea completamente desapegado a nuestra realidad. Aquí O sea, tenemos nuestros acuerdos de Escazú. Aquí a acá tope. también, ¿no? Acá también, una locura. Entonces nosotros ya mismo nos comprometemos a no producir petróleo, por ejemplo, Sí, en la que va y sí, viene, sí, sí. y 50% del ingreso nacional viene del petróleo. Entonces, tenemos este problema, ¿no? Nosotros, de nuevo, para decidir cómo administramos el parque, por ser estatal, el político tiene que tomar medidas que son simpáticas a la población y no técnicas. Mm. Segundo, por un tema de Asamblea Nacional, en el caso de Ecuador, y de gobierno, nos adherimos a cuanta iniciativa pueda aparecer. Y nos pasa en género, nos pasa en temas de discapacidad, nos pasa, por supuesto, en temas ambientales, nos adherimos a todas sin apegarnos a nuestras realidades, que es un tema sustancial. Y tercero, es que los grandes bancos internacionales, los multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, nos dicen y nos llaman a decir, tienen ustedes toda la plata del mundo para proyectos que no necesitan. Pues Ujú. vea, monte la planta de hidrógeno más grande de América Latina, cuando el hidrógeno lo único que ha demostrado es que no funciona. Que algún día de funcionar, ojalá, por Ujú. supuesto, pero hoy no funciona. Es 0% rentable. Monte usted el parque solar más grande de América Latina. Oiga, pero yo soy un país súper verde. Yo tengo que deforestar para montar solar. No es que yo tengo desiertos, pero no importa. Para eso usted tiene toda la plata que quiera. Monte el parque eólico más grande de América Latina. Pero es que yo tengo pocos vientos y los vientos que tengo en la alta cordillera. Y para traer energía de eso a donde yo la necesito, la línea de transmisión me cuesta más que el parque eólico. No sé cómo era, pero usted monte todo. Entonces, claro, uno dice, es que esta gente está cumpliendo su propia agenda. Ellos tienen que colocar inversiones en estas energías no convencionales, pero nosotros no. Nosotros tenemos matrices de generación que superan el 80, el 90, el 95% de generación renovable. No tiene sentido que nosotros nos peguemos esto. Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, de, Sí. de- de acceso a recursos, donde nosotros decidimos invertir lo que nos quieren prestar, pero en lo que nos dicen que debemos gastar el dinero, y eso es un problema muy grande. Y es ahí donde nuevamente el mercado privado
puede ser, bueno, en Colombia estoy seguro lo es, en el caso de Ecuador puede ser la solución, porque el privado tiene su propio capital, su propia fuente Exactamente. de inversión y sus propias herramientas para invertir. Entonces, claro, el privado va a decir, a ver, esto es un negocio, porque esto es un negocio, y aquí están los números. Tanto invierto, tanto genero, tanto tarifa, tantos costos, etcétera. Y entonces con esto yo puedo ser rentable para mis inversionistas que no necesariamente responden a esta agenda globalizada de energía no convencional y que además van a ver en mi matriz de consumo de país que lo que yo estoy proponiendo les es rentable, porque el país hoy tiene déficit en la generación y el crecimiento de la demanda es lineal, sino eventualmente exponencial, y el crecimiento de la generación y de la disponibilidad de energía ni siquiera existe a veces. Entonces, por eso es fundamental que países como Ecuador vean en la inversión privada con reglas que tienen que cumplirse, lo que Muy bueno. nosotros vemos como solución. Mensaje Si no, clarísimo, si Steve. no, si no, no Mensaje vamos a salir. clarísimo. Sí, sí, sí. Incluso cuando uno lo mira, voy a hacerte una reflexión sobre lo que pasó aquí en 30 años de cambio de reglas. Aquí montamos una comisión de regulación técnica La creen. la CREC, con participación de políticos, pusimos incentivos a la calidad, a la cobertura, El cargo el por cargo por confiabilidad, que fue un confiabilidad, asunto que importantísimo para tener ese parque térmico al día, todos los días, en cualquier lo momento. que tú decías, Steve, es el seguro que tenemos acá. Y cuando uno mira los efectos en 30 años son fascinantes. Mira, yo te doy dos datos que son el 75% de cobertura, lo teníamos hace 30 años, hoy hay prácticamente cobertura completa en las ciudades principales del servicio de energía eléctrica y cerca del 95-98% en la ruralidad. O sea, quedan solamente 400,000 hogares sin energía eléctrica en las zonas más apartadas del país. O sea, estamos hablando de la Colombia profunda, digámoslo así, que ya con la solución de baterías con solar claramente pueden reemplazar la leña, el diésel, lo que estén usando sin problema. Entonces eso, en 5 años, esos hogares seguramente van a tener una solución más limpia. Lo otro es las inversiones. Este era el sector más deficitario. Tenía quebrado el país, el sector eléctrico. Lo tenías quebrado. Después de que se privatiza la generación, que no es que se privatizaron algunas empresas, pero se permite que el sector público siga participando y hay grandes empresas públicas, Las más grandes. sí, como empresas públicas de Medellín, el mismo Grupo de Energía de Bogotá, ISA en transmisión, o sea, son unas mega corporaciones compitiendo de tú a tú con el sector privado y con el sector mixto, digámoslo así, y pasamos de ser un país completamente deficitario a que sea un país altamente generador de recursos y de impuestos para el gobierno nacional. O sea, más de 7, 8 billones de pesos en impuestos al año genera el sector eléctrico de generación, no más. Entonces es una belleza lo que se logró, cobertura, calidad, porque no se ha pagado el país en 30 años. Tributación amplia, abundante. Así es. Entonces fíjate que, y lo que tú dices, el Estado está jugando su rol. Puede jugar como empresario si quiere, ya es una decisión que toman estratégicamente, pero la otra es en regulación. En regulación, cuando hay monopolios naturales como en distribución, por ejemplo, la regla es cuál debe ser la tarifa en competencia. Y es una mirada muy técnica. Y entonces exigen a los distribuidores en todo el país que tienen que ser eficientes porque la tarifa es como si estuvieran compitiendo por ese cliente. Entonces es una belleza lo que se puede hacer, una buena combinación de Estado con el sector privado, que es algo que yo creo que tenemos que trabajar para que tengamos energía competitiva. Eso es lo que pasó en estos 30 años y me imagino que los cambios que se van a ir generando poco a poco en Ecuador a raíz de los aprendizajes de su apagón, Steve, van a ser, yo creo que parecidos en alguna forma y fondo a lo que pasó en Colombia y que ojalá que puedan atraer esa inversión privada que es tan necesaria. Yo celebro tu optimismo, pero, pero honestamente siento que no aprendimos nada. Siento que como país la experiencia, mira, yo creo que las comunicaciones, el internet, la velocidad a la que se vive la vida hoy hace que seamos menos propensos a aprender de experiencias, ¿no? Qué lástima, sí. Todo se olvida muy rápido. Y yo creo que ya hoy, y ha sido parte del mensaje del gobierno, por supuesto, un mensaje que no es carente del tema político, decir que el tema ya está resuelto. Entonces ya el tema hoy está resuelto.
La verdad es que no, Ujú. ni de lejos, ¿no? Pero la sensación del consumidor, del usuario permanente, del ciudadano de a pie, es que el tema ya está resuelto y que no es un problema de modelo. Nosotros para cambiar el modelo tendríamos que hacer algunas reformas a nivel constitucional, porque también le pasa al inversionista privado que ese concepto de excepcionalidad que pone la Constitución a la inversión privada no le es agradable, No, ¿no? para Yo no nada. puedo ser un actor excepcional en ese país. Y si uno lo compara con otros sectores, la realidad es que no son excepcionales los privados. En el sector energético sí, en el sector petrolero en una mayoría sí. Pero, por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, las empresas móviles de telecomunicaciones que atienden a la gran mayoría de los ciudadanos, son en el segmento de telecomunicaciones móviles son en el 98% privados. Dos Claro. compañías se llevan casi todo el mercado. En el tema minero, todas las empresas son concesionadas del sector privado. Hay una empresa pública de minería que no tiene una mina todavía operativa. Todos los mineros son públicos. Y es que la Constitución llegó en el 2008, pero no podía desatender la realidad nacional. La realidad nacional es que ya era así, ¿no? Y que eso no iba a cambiar. El Estado no tiene por qué invertir en minería o por qué hacerlo en un segmento tan riesgoso como es la actividad minera. El país puede supervisar, cobrar, hacer todo lo que el Estado, digamos, entiende debe hacer. En el sector energético, yo creo que no hemos aprendido lecciones, porque las lecciones serían discutir justamente lo que estamos hablando, cambiar el modelo. Ujú. ¿No? Y no, acá estamos discutiendo si la térmica o si la solar, estamos discutiendo si invertimos en un sector o en otro, estamos discutiendo si las hidroeléctricas públicas deben hacerse al otro lado de la cordillera para aprovechar la disponibilidad del recurso en otra época del año, pero no estamos discutiendo el tema de fondo que es el modelo. Y el modelo sigue igualito, sigue siendo Qué inversión cosa. 100% pública y lamentablemente es un modelo que no volverá a ser, más que el modelo, este es un problema que no volveremos a tener hasta que tengamos otro estiaje importante y nos volvamos a encontrar. Ahora, hay un tema que es importantísimo tenerlo en cuenta, y estoy seguro que Colombia lo hace. Nosotros tenemos un plan maestro de electricidad que define la cantidad de inversiones y proyectos que se tienen que hacer, tanto en el parque térmico como en el parque de generación en general, como en la transmisión, porque ese es el segundo problema, ¿no? Uno cuando no tiene energía no discute transmisión, pero si tuviéramos mucha energía estuviéramos discutiendo hoy transmisión. Así es. ¿Cómo hago con esa energía que no la puedo perder? La mando a otro sector, genero parques industriales, la envío a otro país en exportación. Y si no si tuviéramos la transmisión funcionando, estaríamos discutiendo las pérdidas negras y las pérdidas técnicas propias de la distribución, ¿no? Y de los medidores antiguos y de las redes antiguas. Entonces, esta discusión es permanente y evoluciona según la disponibilidad del recurso. Si te falta Totalmente. energía, lo demás no es un problema. Eh, pero una cosa que nosotros no estamos haciendo, y yo lo veo con mucha preocupación, es que el plan maestro de electricidad que ya existe, que fue creado hace 10 años atrás, 15 años atrás, que existe su versión actualizada, muy parecida a la que existía hace 15 años, nos dice que la única forma de que Ecuador pueda resolver el déficit en los próximos 5 años es que entren más de 3.000 megavatios nuevos de energía Dios santo. Uy. disponible. No necesariamente térmica, por supuesto, pero disponible. Y dos grandes proyectos hidroeléctricos que están en carpeta, pero que tienen estudios de hace 40 años atrás. Y que no van a llegar a estar disponibles en 5 años. Entonces, así durante los próximos 5 años llueva y el parque térmico se le aprieten unas tuercas y logremos importar gas porque hemos liberado el tema de la importación de gas natural. Así seamos, digamos, razonablemente eficientes con lo que hay. En 5, 8, 10 años, el déficit de energía que ya está identificado en el plan maestro y que solo se resuelve hoy con dos grandes hidroeléctricas, porque es la forma en la que pensamos, porque para pensar de otra manera habría que cambiar el modelo. Y entonces, con el modelo actual, la única forma de resolverlo es con dos grandes hidroeléctricas, más grandes que Coca-Cola o Sinclair, Uy. no vamos a llegar. Entonces, de aquí a 10 años, o cambiamos el modelo, permitimos la inversión privada y liberamos la tarifa, o en 10 años vamos a tener esta discusión y ahí sí no va a haber solución. Porque a menos que tripliquemos la línea de transmisión de Colombia y Colombia nos siga vendiendo energía, o a menos que incrementemos un parque térmico sin la capacidad de invertir porque la plata no la tenemos y los fondos internacionales no la van a prestar, en 5 a 10 años vamos a tener un déficit insuperable. Dios Y santo. además condenamos al país, que esta es una discusión que Claro, siempre claro ponemos, que sí. condenamos al país a no industrializarse
condenamos al país a no crecer en industrias, no crecer. Entonces, queremos seguir siendo un país eléctrico, un país agrícola, en el círculo de la pobreza de la agricultura, y no un país industrializado. Tenemos 4 minas, de las cuales 2 son de gran escala, que deberían entrar a producción entre los próximos 5 años. Esas minas necesitan muchísima energía para operar, y ahora le estamos pasando el peso a ellos. Usted tiene que autogenerar. Entonces, claro, la autogeneración te dice, ok, esto cambia lo que yo hice cuando empecé a invertir en este proyecto, pero si yo invierto en autogeneración, no puedo invertir al lado de mi mina porque necesito centenares de hectáreas para poder atender el tema energético. Entonces, lo que voy a necesitar es que poner una hidroeléctrica en otro lado y usted me lleve la energía. ¿Usted me la va a llevar? Ah, no, porque en transmisión tampoco tengo plata. Entonces, Sí, no, no, ¿qué no. hago? Compro generadores del tamaño de la mina al lado, pero eso ya no es rentable. Así es. Ah, bueno, Se condena al país. condenas a la industrialización del país cuando somos un país que tiene recursos minerales y que además son Sí. recursos minerales de altísima demanda global para la propia transición energética que tanto nos venden y de la que tanto discutimos y que tan innecesaria es para países como nosotros. Sin energía estamos al borde de un colapso y yo creo de nuevo que la única solución que tenemos es cambiar el modelo, no copiarlo, no copiarlo, porque también hacemos esto, no copiarlo ni tropicalizarlo. Tenemos que crear desde la realidad propia de un país como Ecuador, con grandes y con una gran infraestructura de generación hidroeléctrica, un modelo propio que permita la inversión privada, pero que libere la tarifa con lo doloroso que eso puede parecer, Así que es. libere la tarifa porque ya lo hicimos en telecomunicaciones Sí. hace 20 años atrás, y el éxito del desarrollo de las telecomunicaciones es que si bien la tarifa se fijó vía contratos, es una tarifa súper alta, donde el privado pudo competir con este techo tarifario. Y acá podría ser la solución algo similar, un techo tarifario tan alto Que permita ahí que todo los el mundo generadores compita. puedan competir. Así es. Bueno, Ricardo, Maravilloso la historia, Gonza. mirarnos en el espejo del vecino. Yo Sí. creo que reafirmamos nuestros mantras. El kilovatio más caro es el que no se tiene o el que no se puede acceder a él. Sin transmisión no hay transición, también lo estábamos hablando, y necesitamos unas transiciones a nuestro modo, con Sí, nuestros recursos, tropicalizadas realmente. y la importancia de una matriz energética, es decir, dependencia tanto de la hidro o de fuentes renovables intermitentes es muy, muy peligroso. Hay que tener siempre el backup. Aquí lo tenemos con nuestro sistema térmico y nuestro sistema de cargo por confiabilidad, pero que se está agotando. Así es. Y lo otro, seguridad jurídica, que creo que eso es Vital, muy vital. importante. Reglas de juego de Y largo una plazo. participación de jugadores privados que hagan lo que el Estado no es capaz de hacer en Ujú. unas economías como las nuestras, tan dependientes de otro tipo de temas. Entonces yo creo que una lección importantísima. Qué bueno, Steve. Muchas gracias por por todos esos datos tan No, interesantes. ha sido un enorme gusto compartir con ustedes. Vamos a una sección que nos gusta mucho, ¿no, Gonza? Así es la de las recomendaciones, Stevie. Normalmente, como yo siempre lo digo, los invitados de este podcast tienen otros intereses o profundizan en el tema de la energía con libros, videos, podcasts muy interesantes. Entonces quisiéramos saber si tienes alguna recomendación para para nuestra creciente audiencia. Y tengo números para demostrarlo. Mira, yo la verdad es que no me atrevería a recomendar un contenido específico. Yo creo que el ciudadano común se enfrenta ante un desafío, que es entender la enorme dependencia que tiene sobre la energía y lo poco que tiene de control con relación a ella. Eso es sustancial. Honestamente, no he encontrado mucha bibliografía que apunte a eso, ¿no? El ciudadano común es, y lo hemos vivido aquí en apagones de 14 horas, es dependiente al 100% del acceso a la energía y tiene control sobre ella al mínimo por ciento. Por ahí te saldrá el que te dice, bueno, pon paneles solares, bueno, haz algunas inversiones individuales, por supuesto, el que tiene lo podrá hacer. Y si el recurso además natural está disponible, lo logrará hacer, pero quien vive en un condominio, ¿dónde pone los paneles? Entonces hay muchas limitaciones para eso. Yo me atrevería más bien a recomendar que el ciudadano común, que todos que tenemos este compromiso, porque es un compromiso compartido, aprendamos cómo opera el sector eléctrico del que tanto dependemos.
aprendamos, y esto es fácil, ¿no? En el caso de Colombia, hay mucha bibliografía de la CREC, hay que acercarse a la regulación, hay que acercarse a las limitaciones. Nosotros en Ecuador tenemos el SENACE, que es el operador nacional, que publica, uno puede ver en vivo cómo está la matriz generando y cómo están entrando. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que hacernos un poquito responsables de entender eso, porque si no lo terminamos entendiendo y creemos que nuestra única corresponsabilidad es la tarifa, estamos condenados a quejarnos todo el tiempo de que la tarifa sea muy alta. O sea, siempre nos va a parecer que la tarifa es altísima, siempre nos va a parecer que somos muy caros y no tenemos idea de lo que está operativa, técnica y regulatoriamente detrás. Y también tenemos pues desde las empresas de generación, desde las empresas de distribución, desde el mismo Estado que ayudar a que el ciudadano acceda a esto. Porque esto le va a permitir, y esto lo vivimos, y en eso sí Europa ha sido eficiente. La media del ciudadano europeo entiende por qué cuesta tanto la energía para ellos. Entiende por qué es tan cara. Mira, por fenómenos climáticos, por disponibilidad, por capacidad de generación, lo entiende. Y por eso pagan unas tarifas que a nosotros nos parecen altísimas, pero que en el caso de ellos son correlativas con la realidad. Son lo que deben costar. Claro. Sí. Steve, debería decir pero esta pregunta era mucho más personal. Ok, perdón. ¿Qué libro te gusta leer? ¿Qué libro es tu favorito? ¿Un podcast que digas que recomiendas? O una serie. Sí, es un poco más mira, lúdica este final. Yo soy muy seguidor, no porque estoy conversando con gente de Colombia, soy muy seguidor porque además participo como profesor invitado en el Externado de Colombia, en el Departamento Minero Energético del Externado, que les mando además un saludo muy fuerte. Y ahí hay abundante bibliografía. Yo cada vez que voy a Colombia 2 a 3 veces al año, o por dar clases o por participar en los eventos que organiza la universidad. Soy asiduo seguidor de su bibliografía, tiene mucha bibliografía muy interesante. Perfecto. Me he nutrido de muchas de ellas, soy también miembro de la Asociación Iberoamericana del Derecho a la Energía, que es otra organización sin fines de lucro que agrupa universidades de diferentes países de América Latina, donde también tenemos bibliografía, hacemos un anuario de derecho energético y publicaciones también con enfoque de género y con enfoque de disponibilidad. Soy muy seguidor de eso también. Y a nivel digamos, a nivel local, a nivel de Ecuador, lo que trato de hacer habitualmente es seguir personas que relacionan a la energía con la economía, ¿no? Que eso es súper importante. A veces creemos que la discusión económica es técnica, a veces creemos que que la discusión energética es técnica, a veces creemos que la discusión es política, y realmente es una discusión económica. Lo que sucede es que en Ecuador lo vemos como una obligación del Estado y no como un negocio. Y este tiene que ser un negocio que genere rentabilidad. Entonces yo trato de seguir a muchos economistas que hacen esa correlación en la necesidad y el impacto económico que tiene la energía versus ese derecho humano de acceder a ella. Muy bien. Súper. Gonza, ¿tienes algo para nuestros escuchas hoy? Tengo una, por favor, digamos crecientes, escucha, Ricardo. No, hablando en serio, es una serie que está en este momento disponible en Netflix que me pareció muy interesante porque retomaron cintas, audios y testimonios de la Segunda Guerra Mundial, hicieron un nuevo perfil de Winston Churchill. Qué bien. Se llama Winston en la guerra y es increíble porque tú ves esas imágenes, por supuesto, con las limitaciones pues, del Super 8 y de los tipos de film que tenían en ese momento, pero la inteligencia artificial vuelve a la realidad con mucha nitidez, no solamente la figura de Winston Churchill como una figura muy central después de la guerra, en la guerra, y que centró las esperanzas del mundo occidental en que podía haber, dijéramos, una manera distinta de entenderse, sino también los juegos de poder que hubo con Stalin y con Roosevelt. Y uno ve eso y dice, Occidente se cimentó sobre esas conversaciones, sobre ese papelito donde dijeron, usted se queda, señor Stalin, con estos países, crearon la cortina de hierro, y Occidente con estos otros. Eso fue un papel, Ricardo. Incluso Stalin le dijo, ¿se quiere quedar con él? Y dijo, bueno, y no lo leyó y se lo metió en un bolsillo, y muestran ese documento que fue histórico, pero lo más importante es las lecciones que tiene esa serie para nuestro mundo de hoy,
que está cambiando Qué tanto. maravilla. Entonces la recomiendo ampliamente, además de ser todo un festín visual, porque es increíble, las lecciones que deja son interesantísimas. Bueno, yo tenía una película y un libro, perdón, y voy a recomendar el libro. Nosotros tenemos, Steve, para contarte, un evento que hacemos con todo el equipo de líderes de la compañía. Y siempre escogemos un libro para leer que hable como con el momento cultural o el momento de negocio de la compañía. Y escogimos este año un libro que me ha rayó el tocado coco a mí mucho, también. recomendado por Lina Vélez de Nichols en un podcast. Se llama Esencialismo de Greg McKeown. Y es un libro que básicamente te invita a buscar lo verdaderamente esencial en el mundo de los negocios, en las decisiones, en tu vida. Y es verdaderamente lo pone a reflexionar con cada capítulo. Entonces, lo recomendamos mucho y para que sepan, lo estamos Me sumo a aquí esa como parte de la recomendación. lectura. Qué bueno. Yo solamente, perdón, antes de cerrar las recomendaciones, y porque dijiste Netflix, más que una recomendación para entender cómo funciona el mundo, hay un par de documentales, uno en Netflix y uno en Prime, mira, soy muy malo con los nombres, se los quedo en deuda, que tratan el tema del agua. El tema del agua que se ha convertido en una discusión intensa a nivel de América Latina y que viene siendo una discusión intensa a nivel global. Y debo decir que lamentablemente en ambos, el sesgo que hay sobre la administración del recurso hídrico me parece que ya llega a ser una forma de adoctrinamiento a las generaciones jóvenes. Y me pasó porque yo tengo un hijo de 16, mis otros hijos son más pequeños, y pues lo empecé a ver con mi hijo de 16, y claro, mi hijo se viraba a mirarme y me decía, yo sentía en esa mirada un cuestionamiento de industrias extractivas, minería, petróleo, emisión de carbón. Yo, más o menos como que te veo a ti, papá, y veo todo eso en ti. Y claro, yo decía qué injusta que es la visión sesgada, porque del otro lado no ve que el acceso al agua potable, que al agua limpia, que a la salud, que a la climatización, que a la conservación de alimentos y todo lo demás va de la mano de eso, que es un tema de calidad humana, que por supuesto que hay que cuidar el recurso hídrico, eh, pero que el recurso hídrico es un recurso para administrar, es un recurso para volver, para volverlo una vaca sagrada del tema energético, ni mucho menos. Y bueno, ya que estabas en eso, esos documentales de agua de Netflix y Prime no los recomiendo. O sea, es una no Claro, recomendación. uno empieza a dudar de lo que uno sabe y dice, no, pero espérate, que esto no es así. Maravilloso. Y sí, es un problema complicado. Muy bien, Steve. Muchísimas gracias. Fue un placerazo conversar contigo, entender las dinámicas de lo que pasó con el apagón en Ecuador, de ver lo que es un país hermano con todas esas reflexiones que ahorita hacíamos. Y bueno, bienvenida a la no recomendación. Gonzalo, Bueno, no, gracias. muchísimas gracias a ustedes, muy interesante la conversación y como siempre nos seguimos escuchando y viendo aquí en Aquí se habla de energía. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.